our subject is sowers and reapers. Y nuestro tema es sembradores y segadores. Y voy a ir de vuelta por un momento al versículo 27 para que podamos comenzar nuestra predicación de este día. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. La mujer de Samaria, la samaritana, Cristo había testificado a esta mujer, dice, y se maravillaron, y sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas? O, ¿qué hablas con ella? Entonces aquí tenemos el principio del entrenamiento de los discípulos. Ellos ya habían sido llamados a que buscasen almas, a que fueran pescadores de hombres. Y por lo menos ya había media docena de discípulos en este momento con Cristo. Y vemos, por ejemplo, el versículo 38, Cristo les recuerda, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y esta es una referencia a los términos de su llamado, a que le siguiesen, a que fueran discípulos. Y el versículo 27, una vez más, ahí vemos a los discípulos que no tenían entendimiento todavía de la preocupación que el Señor tenía por las almas y la cual también tenía que ser su propia preocupación. Entonces vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer de Samaria. Versículo 27. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o por qué hablas con ella? ¿Qué hablas con ella? Todavía no habían entendido la cosecha de las almas que tenía que venir, su obra como apóstoles futuros, su testificación, su testimonio incansable a individuos y a todo tipo de multitudes, y el testimonio de todos los cristianos. ¿Y qué es lo que estaba haciendo allí, hablando con esta mujer samaritana? Nosotros no hablamos con samaritanos. ¿Y por qué entonces él le habla a esta mujer? Entonces vamos a meditar al respecto de la siembra y la siega en el tiempo que tenemos en esta mañana. Y mi primer encabezado es la recompensa del creyente y nos vamos a enfocar en ello. La gran recompensa del creyente. Mira por favor el versículo 31. Y vamos a mencionar versículos anteriores más tarde. Entre tanto, versículo 31, sus discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, maestro, come. Y hay una cierta urgencia respecto de esto. Habían caminado por un largo tiempo, no habían tenido comida, los discípulos se habían ido al pueblo más cercano a comprar comida y ahora ya habían vuelto. Y se preocupaban por él, necesitaban ver que él estuviera comiendo. Y versículo 32, él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y claro que él estaba haciendo referencia a una comida que no era literal, algo que era metafórico, que era la satisfacción de hacer una obra espiritual. Ellos todavía tenían que entender estas cosas. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ese testimonio que le había dado a esa mujer, la cual había vuelto a su pueblo y había traído a otros con ella, y después hubo una gran multitud de hombres y mujeres de Samaria que fueron salvos, que fueron convertidos, que reconocieron al Mesías. Dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y claro que no le entendieron. Dijeron, mientras nos hemos ido, ¿alguien le ha traído algo de comer? Y versículo 34, mi comida, dice Cristo, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su más grande satisfacción y fortaleza, y él podía olvidarse de alimento si esta oportunidad le era dada. Es decir, el buscar almas y explicarles la verdad del Evangelio y revelarse a estas almas y traer a esas almas a él mismo para el perdón de sus pecados. Y entonces la comida y la bebida de los discípulos también sería esta en el futuro. Pero este es el gozo de todo creyente. Y así fue con el Señor mismo. El Señor, el Dios encarnado, que se revistió en carne humana, que vino a ser nuestro representante y el que pagó por nuestro pecado. Pero a través de su tiempo en la tierra, su más grande satisfacción, por la cual él olvidaría todo alimento si eso era necesario, pues era justamente el alcanzar y buscar almas perdidas. Y tú eres un creyente, has venido a Cristo, amas a Cristo, caminas con él. Pero queridos amigos, si la cosecha
si la gran cosecha y la necesidad que tienen las almas perdidas de salvación, si eso no está como algo primordial en nuestra mente y no tomamos toda oportunidad de forma colectiva como iglesia y también como individuos, el que podamos orar por estas almas y que podamos participar en la búsqueda de las almas, entonces estamos perdiendo la principal fuente de satisfacción y realización en la vida cristiana. Y esto era así también incluso con el Señor. Incluso para Él, quien era Dios y hombre, su comida terrenal y bebida terrenal, por así decirlo, era la cosecha de las almas. Entonces, muchos de ustedes son padres y tienen la gran responsabilidad y privilegio de criar hijos en el temor del Señor, en los caminos del Señor. Ese es un alto llamado, un llamado noble, pero por favor no se les olvide que aún tienen que ver cuáles son las prioridades, porque tú eres un hijo de Dios. No solamente tu preocupación son tus hijos y tu familia, sino toda alma. Este es nuestro más grande gozo y ocupación, la recompensa que el creyente puede tener, y nunca puedes ser completamente feliz como un creyente, nunca puedes completamente tener realización si tú dejas de lado esto. Incluso para el Salvador esto era así. Esto es sorprendente, esto nos enseña mucho. Su comida y su bebida era realizar la obra de su Padre. Así que tenemos que tener cuidado con nuestras prioridades en la tierra y no podemos estar completamente absortos con nuestras ocupaciones, con nuestra carrera. Y si tú eres joven, no puedes estar completamente absorto con tus amigos. Y cosas que tal vez te son importantes, claro, pero si tú eres un hijo de Dios, eso no puede serlo todo para ti. Porque tú tienes una prioridad, es decir, el Señor y las almas y el testificar. Y esto también será tu más grande recompensa. Y el Señor lo dice en el versículo 36. El que ciega recibe salario. ¿Y cuál es el salario? Pues claro que hay una dimensión eterna en este versículo, pero inmediatamente dice, recoge fruto para vida eterna. Y aquí tenemos estas palabras maravillosas, y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Y el gozo es tener el privilegio de participar en la cosecha de las almas y en la obra de Dios. Y tal vez tú seas único o única. Tal vez eres el único cristiano en tu oficina, donde tú trabajes, en donde tú vivas tal vez, en tu escuela, en tu universidad. Tal vez tú eres único. En tu familia tal vez incluso. Tal vez eres el único creyente ahí donde te desenvuelves, donde Dios te ha puesto, donde está tu clase, donde está tu escuela. Y tu grande gozo será que Dios te pueda utilizar y te pueda bendecir. Nunca olvides esto. Nunca te ocupes solamente con las cosas de este mundo, porque este es tu privilegio. Este es tu más grande fuente de felicidad. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Y por cierto, este versículo es muy importante y está relacionado con Juan 15. Y voy a ir para allá por un momento solamente, Juan 15, y aquí tenemos la interpretación para Juan 15. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y Juan 15 preocupa a muchos cristianos, los atribula. Y entonces desean interpretarlo. Y dicen, es que llevar fruto es muy importante. En el versículo 4, aquí en Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y versículo 5 se los puedo leer también, el versículo 8. Yo soy la vid, versículo 5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y la gente dice, esto no puede tener que ver con la cosecha de almas. No puede ser que esto tenga que ver con almas, esto nos reta demasiado. Este es nuestro llamado, que nosotros participemos en esto de alguna forma. Todo creyente
cada uno de nosotros y nos preocupemos por esto. Así que hay una tendencia, en especial hoy en día, a interpretar Juan 15 como si el fruto fuera solamente y exclusivamente la justicia, el fruto de la piedad. Y bueno, sin lugar a dudas, el fruto incluye esto. No hay duda al respecto. Pero las personas dicen, no, es exclusivamente eso. No tiene nada que ver con buscar almas perdidas. Mira el versículo 16 de Juan 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ah, nos echamos para atrás tal vez, no queremos testificar. Incluso a veces dentro de del círculo familiar nos echamos para atrás. Entonces estamos muy dispuestos a interpretar Juan 15 como si solamente tratase de la santidad y la justicia, y así entonces no nos reta tanto. Pero cuando tú vuelves al Evangelio de Juan capítulo 4 y ves entonces el fundamento para interpretar ese versículo, y lees el versículo 36, por ejemplo, dice: el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Tiene que ver el contexto, es la cosecha de las almas. Tiene que ver con esto. Eso es lo más grande. Las vidas son cambiadas por Cristo. Las personas son bendecidas por Cristo. La gente debe encontrar a Cristo. Las personas deben tener un verdadero gozo y felicidad y profundidad. Y que tú puedas participar en eso y ser usado por Dios es maravilloso. Entonces, amigos, enfatizo esto como nuestro primer punto. Y ahora quiero pasar al ejercicio o al poder del testimonio. Porque aquí tenemos un maravilloso ejemplo del poder del testimonio, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y bueno, antes leímos al respecto de la mujer. Ella dejó las cosas que tenía allí, la mujer a quien hablaba Cristo, y fue de vuelta a su pueblo. Y ella le dijo a las personas allí: ven, ved a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Y ellos vinieron. Ella era una persona que no era muy probable que testificase. Ella acababa de ser salva. Y uno podría decir, aunque esto es una tontería, uno podría decir que casi fue salva, apenas fue salva, acababa de ser salva. Cristo se había revelado a ella. Y acuérdense cómo ella estaba renuente, ponía muchas dificultades en el camino a la salvación, ponía muchas barreras a medida que Cristo le hablaba. Sin embargo, no, ahora había encontrado a Cristo, se había dado cuenta quién era, se había dado cuenta de que necesitaba ser perdonada. Y entonces va y entonces habla a los hombres del pueblo. Uno puede decir, sí, pero ¿qué debe el testimonio? Un nuevo creyente, alguien que acababa de creer en Cristo y tal vez no tenía las suficientes palabras, tal vez no era buena para explicar las cosas, tal vez ella tenía torpeza al explicar. Y si era una mujer en ese contexto, en el contexto de aquella cultura, ella no podía ser, contener de nuevo en las cosas que ella decía, pero es brillante lo que ella dijo. Por versículo 29, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Acaso no es este el Cristo? Ella no está hablando de cierta forma. Ella no podía hablar así en esa cultura. Ella podía decir, he encontrado al Señor, Él verdaderamente es Cristo. Ella no podía decirlo así. Tenía que ponerlo de una forma que no fuera autoritaria, que no fuera firme, porque en esa sociedad que gobernaba, en esa sociedad de aquel entonces, cuando los hombres lo controlaban todo, ella no podía ser energética, autoritaria, sino que lo opuesto. Pero mira cómo Dios la utilizó poderosamente. Si Dios está con nosotros, podemos ser instrumentos dudativos y saber muy poco de lo que estamos hablando, tener muy poca experiencia como creyentes. Pero si Dios obra, entonces las personas responden. Y esta mujer, hay algo diferente en ella, habrán pensado ellos. Hay algo extraordinario en lo que nos está diciendo. Iremos y veremos. E inmediatamente una gran cantidad de personas fueron y cruzaron los campos, los prados, de modo que Cristo pudo decirle a los discípulos en el versículo 35, dijo una cosa así porque ellos evidentemente
habían estado pensando en el tiempo de la cosecha, no digáis que todavía hay 4 meses y luego viene la cosecha. He aquí, les digo a vosotros, levantad vuestros ojos y ved los campos, porque ya están blancos, ya están listos para la siega. Y con toda certeza, él estaba haciendo referencia a las personas, los samaritanos, que habían venido de esa villa cercana, que vinieron a verle. Y el testimonio de la mujer llevó a que muchas personas vinieran y creyeran y clamaran al Señor y que dijeran, quédate con nosotros. Y entonces el Señor Jesucristo se queda con ellos 2 días y después muchos creyeron, una gran multitud. Entonces vemos aquí el poder de la testificación. Y la testificación es notable, es maravillosa. Nunca dejes de testificar, de evangelizar. Es maravilloso. Y te voy a recordar unas cosas difíciles que hay en la predicación del Evangelio o cuando se explica el Evangelio a las personas. Tienes que llegar al punto en donde le dices a las personas, de muchas formas, claro, eres un pecador, eres un ser humano caído, no eres digno del cielo, ni de ir a la gloria, no puedes tener nada que ver con Dios. Él te rechaza debido a tus profundos pecados y egoísmo. Y porque estás podrido de forma humana y terriblemente necesitas el perdón de Dios. Y eso no es algo que las personas quieran escuchar, eso nos ofende, eso ofende a las personas. Y cuando testificamos, no tenemos que ofender a nadie, sino que más bien puedes hablar de ti mismo. Yo me di cuenta que era un pecador, puedes decir. Yo me di cuenta que mi vida no valía nada ante Dios. Vine a Él y me arrepentí, confié en Cristo y creí en su obra redentora en la cruz del Calvario. Y Él me cambió y me salvó. Y así no vas a ofender a nadie al decir así las cosas, al hablar así. Y más aún a todo mundo le gusta escuchar las historias de otras personas. Esa es la naturaleza humana. Siempre las personas quieren escuchar la biografía de otra persona, siempre y cuando sea algo corto. Y queridos amigos, eso es testificar la genialidad del testimonio personal, de testificar de forma personal. Y ese es nuestro privilegio. Y si tú hablas al respecto de ti y la gente no te escucha, pues entonces puedes volver a tu oficina un día y decir, acabo de escuchar respecto de un joven hombre en nuestra iglesia y él estaba en violencia con bandas y grupos y ¿sabes qué le pasó? Y tú no vas a hablar al respecto de ellos, sino al respecto de ese hombre y te escucharán. Y entonces es el testimonio de otra persona y el testimonio es maravilloso. Es una forma maravillosa de ayudar a las personas a ver la realidad del gran cambio que es la conversión y lo que significa tener una reconciliación personal con Dios y caminar con Él.